No importa cuánto lo intentes, no puedes enterrar la verdad. Su voz cortó a través de la gran sala de exposición, alcanzando los candelabros brillantes que colgaban sobre ellos. Por un breve momento, cada rostro cuidadosamente compuesto pareció congelarse, petrificado. Esta noche, cada máscara caerá, cada mentira se romperá en polvo. Los murmullos murieron instantáneamente. Solo el tic-tac del reloj permaneció, como si el tiempo mismo se preparara para lo que estaba por venir. Luego, un solo movimiento inquieto, un aliento atrapado en la garganta de alguien, y en el momento siguiente, se pronunciaron palabras que nadie esperaba, palabras que cambiarían esta noche para siempre. La luz dorada de la mañana se filtraba a través de las cortinas de encaje, lanzando sombras inquietantes sobre la sala de estar de la señorita Eleanor Greaves. Cada objeto hablaba de elegancia tranquila y orden meticuloso. Una leve brisa agitó los toiles bordados sobre la caoba pulida, trayendo el aroma de las rosas bañadas por la lluvia desde el jardín más allá. La parroquia de St. Hollow era un lugar donde el tiempo se movía con una gracia medida, donde las mayores interrupciones eran escándalos sobre reliquias desaparecidas o citas secretas. Pero Miss Greaves, sentada con equilibrio sin esfuerzo en su silla de respaldo alto, sabía que, bajo la tranquila pausa del pueblo, corrientes más oscuras fluían sin ser vistas. Levantó una delicada taza de porcelana a sus labios, solo para encontrar que el té se había enfriado, olvidado en el instante en que sus ojos azul hielo cayeron sobre el periódico de la mañana. El titular se extendía a lo largo de la página como una herida abierta. Desastre en el ferrocarril de medianoche. El ingeniero ha muerto. Preguntas sin respuesta. Sus delgados labios se presionaron en la más leve apariencia de disgusto. Sus ojos recorrieron la lista impresa de víctimas, y de pronto se detuvieron. Edwin Thorne. Ella conocía ese nombre. Su mente, aguda como el destello de una aguja a la luz de las velas, retrocedió a conversaciones recientes. Sí, Lady Ashcombe lo había mencionado en la cena. No hacía más de un mes, ¿verdad? Un hombre ingenioso, pero terriblemente agitado últimamente. Había murmurado, sus dedos enguantados jugueteando con el borde de su copa de vino, siempre preocupado por los plazos, por las medidas de seguridad. Es una pena, de verdad, medidas de seguridad. Esa frase se asentó en la mente de Miss Greaves como una piedra perturbando aguas tranquilas. Había aprendido, con los años, a no confundir accidentes con meras desgracias, especialmente cuando involucraban a hombres que sabían demasiado. El artículo lo calificaba de falla mecánica, un evento trágico y desafortunado, pero Eleanor Greaves no tenía la costumbre de creer en eventos desafortunados. Dejó el periódico a un lado con dedos precisos, el tic-tac del reloj en la repisa de la chimenea marcando sus pensamientos con un ritmo paciente. Afuera, el silbato de un tren atravesó el aire tranquilo de la mañana, un sonido bajo y melancólico, que le envió un escalofrío de inevitabilidad por la espalda. Acababa de retomar su tejido de punto, una simple pieza de lana gris, cuando llegó el golpe en la puerta, dos golpes firmes, una pausa, luego, un tercero, incierto, el ritmo de un hombre debatiéndose entre el deber y el miedo. El levantarse, alisó los crujientes pliegues de su falda, y cruzó la habitación con la elegancia de alguien que había dominado el arte de la paciencia. Aún flotaba en el aire el aroma de bergamota cuando abrió la puerta. Albert Thorne estaba frente a ella, su traje, bien cortado pero arrugado, su corbata, apenas torcida. Se quitó el sombrero con un gesto tenso, sus dedos aferrándose al ala con demasiada fuerza. Miss Greaves, yo espero no estar entrometiéndome. Solo estás entrometiéndote, si no deseo dejarte entrar. Su tono era ligero, pero su mirada, afilada, se hizo a un lado,
Él vaciló un instante, y luego cruzó el umbral como un hombre que pisa un terreno traicionero. Las brasas en el hogar brillaban débilmente, su calidez apenas alcanzando a Albert, mientras se sentaba, con los hombros encorvados, y las manos apretadas en puños sobre sus rodillas. Parecía un hombre atrapado dentro de su propia piel, como si el dolor lo envolviera en un abrigo mal ajustado, pesado y sofocante. Miss Greaves lo observó en silencio. Había pasado décadas desentrañando los secretos que los hombres intentaban enterrar. Sin decir palabra, le sirvió té y le entregó la taza. Sus dedos, delicados y firmes, contrastaban con el leve temblor de los de él. Miró el líquido ámbar, su garganta trabajando antes de encontrar su voz. ¿Has leído el periódico? Ella asintió. Entonces ya sabes, sobre tu hermano. Albert exhaló bruscamente, pero no fue alivio. Pon más bien, el sonido de un hombre preparándose para el golpe. Lo llaman un accidente. Miss Greaves dejó su taza sobre el platillo con precisión. Lo llaman. Él levantó la vista, sorprendido por su falta de las habituales palabras de consuelo. Sí, dijo, con una amarga sonrisa torcida, pero no lo fue. Ella entrelazó las manos sobre su regazo. Dime por qué. Sus dedos se apretaron alrededor de la porcelana. Porque Harvey conocía ese tren por dentro y por fuera. Diseñó la mitad de los sistemas él mismo. Si algo estaba mal, lo habría detectado. Su voz era uniforme, pero sus ojos, enrojecidos y hundidos, contaban una historia diferente. Había dolor, sí, pero también algo más, miedo. Miss Greaves inclinó levemente la cabeza, y sin embargo, la declaración oficial atribuye el choque a una falla mecánica. Albert dejó escapar una risa hueca. Por supuesto que sí, es la explicación más sencilla. No, un trágico accidente, una pérdida desafortunada, condolencias a la familia, y luego la empresa sigue adelante. Su mandíbula se apretó. No investigarán, que no quieren. Ella tomó un sorbo lento de té. Y tú sí. Él la miró, buscando algo en sus ojos. Necesito hacerlo. Harvey me dijo que algo no estaba bien. Plazos apretados, esquinas recortadas. No le gustaba. Mencionó a alguien. Albert vaciló. No directamente. Tragó saliva con dificultad. Pero mencionó a Victoria Ramsay. Su voz descendió a un murmullo. Ella supervisa el proyecto, obsesionada con la velocidad. Siempre presionando, nunca cuestionando si era seguro. El viento agitó las cortinas de encaje, trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda. Miss Greaves estudió a Albert. No solo estaba de luto, tenía miedo, y miedo, en su experiencia, siempre significaba que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Era frágil. Sí. Ella alcanzó el periódico doblado junto a su silla, alisándolo. Los restos la devolvieron la mirada, el acero y el humo, el progreso reducido a la ruina. Pasó la punta del dedo ligeramente sobre el titular. Los engranajes se están deslizando, murmuró. Albert se puso rígido. ¿Qué? Nada. Su voz era suave, sus ojos ilegibles. Él se pasó una mano por el cabello desaliñado. Señorita Gries, no sé qué hacer, y MRC enterrará esto. Si presiono demasiado, podría perder mi trabajo, pero no puedo dejar que esto quede así. Tragó saliva, su voz se quebró apenas. Necesito ayuda. Miss Greaves lo observó con sus fríos ojos azules, que habían visto mucho más de lo que la mayoría asumía. Luego, con una calma calculada, habló. Señor Thorne, soy una anciana que disfruta de su jardín y sus libros. Pausó, dejando que esas palabras se asentaran, antes de añadir con un matiz afilado, pero siempre he descubierto que no es necesario gritar para ser escuchado. A veces, un susurro es suficiente para derribar una casa entera de cartas. Sus dedos tocaron el periódico con ligereza. Hiciste bien en venir a mí. Veré lo que puedo encontrar. Albert dejó escapar un suspiro largo,
como si parte del peso sobre sus hombros se hubiera disipado. Gracias. Miss Greaves sonrió, pero no era una sonrisa amable, sino una pequeña y afilada, llena de conocimiento. No demos las gracias todavía, señor Thorne. Tomó su tejido, sus dedos rozando la suave lana, mientras su mente empezaba a tejer algo mucho más intrincado. Tenemos mucho trabajo por hacer. En el tenue brillo de un antiguo estudio, una figura solitaria, se sentaba Eliza Harcourt, de apariencia tranquila, pero con una inteligencia penetrante. A menudo la subestimaban, viéndola solo como una amante de los libros antiguos, pero ella sabía la verdad. Los libros no eran solo recipientes de conocimiento, eran puertas, puertas a historias escondidas entre líneas, esperando los ojos correctos para ser descubiertas. Frente a ella, sobre la mesa, yacía un pequeño diario de cuero envejecido, sus páginas llenas de intrincados bocetos, cálculos precisos y notas escritas a mano. Pertenecía al fallecido Samuel Whitmore, un brillante ingeniero que había muerto durante la prueba final de una nueva locomotora de alta velocidad. Los informes oficiales lo calificaron como un trágico accidente, falla del motor, descarrilamiento inesperado, solo otro mal funcionamiento técnico. Pero Eliza nunca había sido una mujer que confiara en los informes oficiales. Abrió el diario con cautela, hojeando sus páginas hasta que sus ojos se posaron en la última entrada. Los engranajes se están deslizando. La verdad está oculta dentro de la velocidad. Sus dedos presionaron ligeramente la cubierta. Esto no era el garabato frenético de un hombre en apuros. Era un mensaje, calculado, deliberado. Giró más páginas, absorbiendo anotaciones precisas y planos técnicos que detallaban el funcionamiento interno de la locomotora. Entonces, en los márgenes, una nota breve pero escalofriante captó su atención. Dicen que si hago demasiadas preguntas, estaré sin trabajo, pero sé que Victoria Alden está ocultando algo. Eliza frunció el ceño. Victoria Alden, un nombre que ya había escuchado antes, la gerente del proyecto, una mujer conocida por su ambición despiadada, decidida a lanzar innovaciones al mercado a cualquier costo. Samuel Whitmore había visto algo que Alden no quería que saliera a la luz. La mente de Eliza trabajaba rápidamente, conectando hilos invisibles. Esto no había sido un simple accidente. Sus últimas palabras eran una advertencia. La verdad está oculta dentro de la velocidad. Hablaba de la velocidad extrema del tren. ¿Habían empujado la máquina más allá de los límites de seguridad? Alguien había ignorado intencionalmente un defecto de diseño crítico. Eliza cerró el diario con un chasquido suave y se levantó de su silla, sintiendo la irrefutable atracción de un misterio que comenzaba a desenredarse. Necesitaba acceso a los registros confidenciales de la Modern Transit Corporation. Allí, entre archivos ocultos y documentos clasificados, se escondía la verdadera historia. Pero esto era solo el principio. Sabía que cuando la verdad emergiera, su impacto no se limitaría a la muerte prematura de un hombre. Sacudiría los cimientos de todo un imperio industrial. Como una máquina en movimiento, un sistema que parecía funcionar con fluidez en la superficie, pero que debajo, en las sombras donde nadie miraba, los engranajes se estaban deslizando, y quienes intentaban detenerlo, eran los primeros en ser aplastados. A lo lejos, un tren silbó en la brisa de otoño, su lamento melancólico, extendiéndose por el aire, cuando Eliza Harcourt, Chialai mucho queda detalle. Finalmente, con un asentimiento decidido, alcanzó su abrigo. Era hora de hacer preguntas cuyas respuestas algunos preferían que quedaran enterradas. El cementerio de Ashford Hollow se erguía como un antiguo guardián. Sus portones de hierro estaban firmes contra el cielo nublado,
mientras los altos árboles se mecían con el susurro de almas olvidadas. Incluso el viento parecía moverse con cautela aquí, enredándose entre las lápidas desgastadas por la lluvia y los años. El funeral había sido breve, casi mecánico. El dolor, amortiguado por la sofocante presencia de hombres de traje negro, se mantenían erguidos como estatuas entre los dolientes. Los representantes de la compañía habían llegado, inclinado la cabeza en los momentos correctos, y desaparecido con la misma rapidez, como si su presencia fuera solo una formalidad. Eliza, de pie al borde de la reunión, observó a Albert Whitmore. Sus manos estaban tensas detrás de su espalda, mientras la última pala de tierra caía sobre la tumba de su hermano. Su rostro estaba pálido, sus ojos, oscuros. Cuando los aldeanos se alejaron, susurrando condolencias educadas, ella dio un paso adelante. Señor Whitmore. Albert se giró, su expresión endurecida por una emoción que aún no había nombrado. Señorita Harcourt. Ella puso una mano enguantada suavemente sobre su antebrazo. Es una terrible pérdida. Él exhaló, su mirada fija en la tumba. Lo es. El viento cambió. Eliza esperó. El silencio, en su experiencia, solía hacer más que las palabras para aflojar los labios. Finalmente Albert habló. Me llamó la noche antes del accidente. Su postura permaneció firme, pero su atención se afiló como un bisturí. Tenía miedo. Esa sola palabra cayó entre ellos con un peso imposible de ignorar. Eliza entrecerró los ojos. Dijo por qué. Albert tragó saliva. Sí, se inclinó hacia ella, su voz apenas un murmullo. Dijo que si algo pasaba, no sería un accidente. Un cuervo graznó en la distancia, y dentro de la mente de Eliza, las piezas finalmente encajaron. Se negó, de tener la prueba si tenía que hacerlo, pero dijo que no era tan simple. Su mandíbula se apretó, sonaba resignado. Eliza lo estudió, luego giró su mirada hacia las figuras en retirada de los últimos hombres de la compañía, desapareciendo a través de la puerta de hierro forjado, y sin embargo, su voz fue baja, pero firme. Nadie en la compañía ha planteado ninguna pregunta. Los labios de Albert se presionaron en una línea delgada y amarga. Lo enterraron rápidamente. Falla mecánica, sin investigación, sin preguntas reales, solo otro evento desafortunado en nombre del progreso. Sus dedos se apretaron ligeramente en el mango de su bolso. Conveniente. Miró a Albert, observando el agotamiento que recubría su rostro, la inquietud que se aferraba a él, un hombre suspendido entre el luto y un conocimiento demasiado pesado para cargar. Creo, señor Whitmore, su tono fue gentil, pero cargado de significado, que su hermano nos ha dejado un rompecabezas. La garganta de Albert se balanceó mientras tragaba. Entonces, espero que Dios pueda resolverlo, señorita Harcourt. Se volvió ligeramente, su mirada cayendo una vez más sobre la tumba fresca. El viento se agitó de nuevo, tirando de los bordes de su abrigo, pero apenas lo notó. Su mente ya estaba girando, reordenando palabras, advertencias, ausencias de respuestas reales. Algo había salido terriblemente mal en ese tren, y alguien quería asegurarse de que se mantuviera así. Los últimos dolientes se dispersaban, abrigos cerrados contra el escalofrío. Albert permanecía junto a la tumba de su hermano, su postura rígida con el peso de algo no dicho. Pero la atención de Eliza ya estaba en otro lugar, apenas más allá de la reunión principal, medio oculta por las ramas esqueléticas de un tejo. Estaba una mujer, alta, seria, una presencia demasiado cuidadosamente colocada para ser una mera coincidencia. Victoria Alden. Los dedos de Eliza se curvaron muy ligeramente alrededor del borde de su bolso. Había estado esperando este momento. Una noche, cuando los vientos inquietos murmuraban entre las calles y la luna se ocultaba tras un velo de niebla,
La señorita Eleanor Whitmore se sentó en su antiguo escritorio de caoba. En sus manos, una carta amarillenta, leída una y otra vez. Desde la distante estación de ferrocarril, el silbato de un tren cortó el silencio, sin un sonido largo, lastimero, un gemido, casi un grito, un susurro de un misterio que solo ella podía entender. El silencio de la noche pesaba como una sombra. En algún rincón de esa estación maldita, el espectro de un crimen aún permanecía, y Eleanor Whitmore estaba lista para descubrirlo. A la mañana siguiente, mientras la ciudad despertaba bajo un sol otoñal sombrío, una pequeña multitud se reunió junto a la iglesia de San Pedro. Otro entierro, otra muerte inoportuna. El ataúd descendió a la tierra con precisión solemne, pero el aire se sentía extraño, cargado con algo tácito, algo esperando ser revelado. Las conversaciones eran apagadas, las miradas cautelosas, pero un hombre se mantenía apartado del resto, silencioso, tenso. Richard Halton, el amigo más cercano del fallecido. Su mandíbula estaba rígida con el dolor, pero en sus ojos había algo más que tristeza. Eleanor se acercó. Los muertos a menudo dejan mensajes. Su voz fue tranquila pero firme. A veces, todo lo que queda es un susurro en el viento. Richard exhaló bruscamente. Su voz era cruda. Me llamó esa noche, quería decirme algo, pero todo lo que dijo fue, este tren no se detendrá. Los ojos de Eleanor se oscurecieron de intriga. Y luego, los dedos de Richard se apretaron a los costados, como si intentara reprimir una verdad demasiado pesada para soportar. Entonces, su voz cayó a un susurro, un grito, y nada más. La mente de Eleanor ya estaba corriendo. Esto no había sido un mero accidente. Alguien había orquestado esta muerte. Alguien no quería que la verdad saliera a la luz. Cuando los dolientes comenzaron a dispersarse, murmurando condolencias vacías, la mirada de Eleanor se posó en una mujer que destacaba entre la multitud. Una presencia calculada, Elizabeth Carmichael, a su lado, impecablemente vestida con un abrigo negro a medida. Su expresión era ilegible, pero su presencia hablaba demasiado. Richard notó la mirada persistente de Eleanor y susurró, ella es la figura más poderosa del ferrocarril, y no creo que esté aquí solo para presentar sus respetos. Los labios de Eleanor se curvaron en una sonrisa breve, sutil, y cargada de significado. Oeste tal vez, susurró. Está aquí para asegurarse de que todos crean que esto fue solo un accidente. El anochecer encontró a Eleanor en su estudio de poca luz, hojeando las páginas de un viejo diario. Un misterio se negaba a descansar. Solo había un camino hacia adelante, la verdad, enterrada con el hombre que ahora yacía bajo la tierra fresca. ¿Fue su muerte realmente un accidente, o este fue un engaño magistralmente ejecutado? Uno que hasta ahora había escapado al ojo de todos, menos al suyo. La lluvia tamborileaba suavemente contra los ventanales, un golpeteo persistente, como un susurro de secretos apenas audibles. La señorita Eleanor Whitmore se sentaba en el resplandor tenue de su estudio. Frente a ella, un telegrama abierto, posición asegurada, discreción aconsejada. L. Se permitió la más breve de las sonrisas, antes de doblar el papel y guardarlo en un cajón. El mundo exterior parecía tranquilo, pero Eleanor sabía la verdad. Esa calma escondía algo peligroso. Por la mañana, la ciudad retomó su ritmo mecánico habitual, pero el camino de Eleanor ya estaba trazado. Los pasillos de Halverson and Moore Financial Trust rara vez eran perturbados por alguien como ella, pero hoy, ella cruzó sus puertas con la confianza de quien sabe que pertenece, un favor bien colocado, un viejo conocido en el lugar correcto, y ahora estaba justo donde necesitaba estar, en la institución que tenía la clave de un misterio que no pensaba dejar sin resolver. Un libro mayor descansaba ante ella, sus páginas,
demasiado cuidadosamente dispuestas, demasiado meticulosamente equilibradas. El fraude, cuando se hacía bien, era un arte. Y alguien había pintado una obra maestra en esos números. Sus dedos recorrieron los nombres en las columnas, se detuvieron en uno que había visto antes, William Dayton, un nombre que había aparecido demasiadas veces en susurros y rumores, un hombre que había desaparecido bajo las circunstancias más inconvenientes. Si sus instintos eran correctos, había descubierto algo en esos mismos libros de contabilidad. Y le había costado la vida. El sonido de pasos la hizo deslizar el libro con naturalidad, adoptando una postura de indiferencia casual. La puerta de la sala de registros se abrió. Una mujer se quedó en el umbral, equilibrada, elegante, ojos oscuros atentos. Margaret Lane, un nombre con poder, un nombre con alcance. Debes ser el nuevo asistente de registros, dijo Margaret sin problemas, centrando. Eleanor simplemente sonrió, la imagen de la eficiencia educada, solo asegurándome de que todo esté en orden. Los labios de Margaret se curvaron en los bordes, pero su mirada permaneció un momento demasiado tiempo en el libro mayor que Eleanor había cerrado, sospecha velada debajo de la indiferencia cortés. Esto no fue una coincidencia. Margaret Lane no era una observadora inactiva. Estaba mirando, midiendo, esperando. Eleanor sostuvo su mirada de manera uniforme, como si el juego ya hubiera comenzado. Cuando Margaret se dio la vuelta, Eleanor sabía una cosa con certeza: lo que sea que William Dayton haya encontrado antes de su desaparición, ahora estaba un paso más cerca de descubrirlo, y alguien, en algún lugar, ya estaba decidiendo si se había acercado demasiado. Una espesa niebla rodó por las calles de Londres, enroscándose alrededor de las farolas como dedos fantasmales. Margaret Halstead salió de la cabina, sus manos enguantadas alisaron la solapa de su abrigo. La imponente fachada de Halverson Financial Group se cernía ante ella. Su exterior de acero frío y pulido contrastaba marcadamente con el calor de las oficinas de caoba que se escondían dentro. Esta no era una institución ordinaria, era una fortaleza de influencia donde los números se ejercían como armas, y las fortunas no se forjaban con el golpe de un martillo, sino con el trazo de una pluma. Margaret, o más bien, la señora Eleanor Ward, ajustó sus gafas, y adoptó el aire de una mujer que había pasado años, equilibrando libros de contabilidad, y presentando informes. Una presencia tan modesta, que sería casi invisible. Pero la invisibilidad fue una elección. Atravesó las puertas giratorias. El tenue aroma de tinta fresca y contratos de cuero llenó sus sentidos cuando se acercó al mostrador de seguridad. Nombre: el guardia apenas miró su registro. Eleanor Ward. Creo que me esperan. El joven revisó la lista, y con un asentimiento superficial, se enlizó una insignia temporal sobre el mostrador. Departamento de Registros. Cuarto piso. La señorita Sterling la recibirá. Sujetando la insignia a su abrigo, Margaret le ofreció una sonrisa agradable, del tipo que se olvida en segundos. Tal eficiencia, murmuró. El guardia parpadeó sorprendido por la cortesía en un lugar donde el tiempo era dinero. Las puertas del ascensor se abrieron con un tintineo apagado y ella entró, asegurándose de que sus movimientos no fueran ni demasiado cautelosos ni demasiado seguros. La sospecha surgía de los extremos. Una viuda de mediana edad, de modales suaves, en busca de un trabajo honesto, era la máscara más segura que podía usar. El ascensor ascendió suavemente. Los números brillaban débilmente mientras marcaban cada piso. Cuarto piso. Un silencio particular dominaba este nivel. Un zumbido tranquilo, como el de una máquina bien engrasada que funcionaba sin interrupciones. Oficinas de vidrio esmerilado alineaban el pasillo, sus letras doradas grabadas con precisión meticulosa. Desde las habitaciones invisibles,
Se escuchaba el ritmo constante de las máquinas de escribir. Una mujer la esperaba, Vera Sterling, alta, equilibrada, con ojos verdes afilados que catalogaban a Margaret en un solo instante. Su presencia exudaba la autoridad tranquila de alguien que sabía dónde estaban enterrados todos los cuerpos, tal vez incluso literalmente. Señora Ward, su voz era cálida, pero el tono inconfundible. Evaluación. Margaret extendió una mano enguantada. Su agarre era firme, pero no demasiado confiado. Sí, querida, aunque espero no perderme en todos estos pasillos. Los labios de Vera se curvaron ligeramente. Todos lo hacemos al principio, pero sospecho que usted encontrará su camino bastante bien. Se giró y guió a Margaret por el pasillo. Los registros son un lugar tranquilo, pero a veces, ahí es donde suceden las cosas más interesantes. ¿No cree? Margaret permitió una pequeña sonrisa. Oh, siempre encuentro que eso es cierto. Vera le lanzó una mirada de reojo. Algo parpadeó detrás de su exterior profesional. Reconocimiento tal vez, o simplemente curiosidad. Bueno, dijo con ligereza. Vamos a acomodarla. De acuerdo. Margaret la siguió, sus pasos suaves contra el suelo pulido. El aire aquí era distinto. Demasiado exacto, demasiado preciso, como si las paredes mismas estuvieran escuchando. Ella había entrado en un juego cuyas reglas no estaban escritas, pero donde las apuestas eran de vida o muerte, y en algún lugar, invisible, alguien ya estaba mirando. Una habitación donde un hombre, con un traje gris de acero, ya estaba sentado. Ethan Graves, un estratega senior. Un hombre cuyo trabajo no era solo predecir los resultados, sino manipularlos. Eleanor cambió ligeramente de postura, fingiendo examinar una selección de pasteles mientras escuchaba. Celeste se inclinó, su voz apenas por encima de un susurro. La conferencia es la próxima semana. Necesitamos control. No hay espacio para otra falla. Ethan agitó su café, su mandíbula tensa. Roland fue una advertencia. No podemos pagar otro error. El agarre de Eleanor en su bolso se tensó. Una advertencia, no una renuncia, no una partida, una advertencia. La expresión de Celeste no cambió, pero había algo agudo en sus ojos, algo calculador, y los cabos sueltos, manejados. Asegúrate de eso. Celeste levantó su taza, sus labios curvándose en una sonrisa equilibrada, como si acabaran de discutir algo tan mundano como un informe trimestral. Eleanor se volvió ligeramente, atrapando el más leve reflejo de Celeste en el metal pulido del mostrador. A puertas cerradas, intocables, por ahora. Eleanor Ward se sentó, sus dedos envolviendo la fina porcelana de su taza de té, el calor contrastando con el cálculo frío en su mente. Para cualquier observador, era la imagen de la compostura tranquila, suma mujer en control, deliberada en cada movimiento. Pero debajo de esa superficie en equilibrio, la tensión estaba enrollada como una serpiente, invisible, pero siempre presente. El archivo de registros era un mundo aparte de las brillantes y modernas oficinas del consorcio Rail de Armitage. Aquí, el silencio era espeso, el aire teñido con el aroma de papel viejo y tinta. El zumbido de las luces fluorescentes proporcionaba un telón de fondo constante. En este lugar, el orden reinaba. Cada dato estaba registrado, cada documento contabilizado. Pero Eleanor había aprendido hace mucho tiempo que el verdadero poder no estaba en los archivos cuidadosamente organizados sobre los escritorios, sino en los documentos escondidos, los que esperaban ser encontrados por las manos correctas. Al final de la tarde, el último de los empleados se había ido, sus despedidas desvaneciéndose en el silencio del archivo vacío. Eleanor había permanecido, clasificando facturas con un aire de practicado desinterés,
su mirada parpadeando ocasionalmente hacia el otro lado de la habitación. Gabinete B17. Acceso restringido. Proyecto Ironclad. Llevaba semanas allí, desapercibido, intacto, un secreto enterrado en la burocracia. Para el ojo inexperto, era solo otro archivo entre miles, pero Eleanor no era inexperta. Había pasado años descifrando el lenguaje del poder y el engaño, y si había algo que sabía con certeza, era que las verdades más peligrosas siempre estaban escondidas a plena vista. Empujó hacia atrás su silla, y se levantó con la gracia medida de una mujer que seguía una rutina bien ensayada. Cada paso fue preciso, como si simplemente estuviera ordenando. Sus dedos rozaron el mango de metal frío del gabinete, listos para probar su resistencia. No haría eso si fuera tú. Eleanor se volvió sin prisas. Lucian Ael estaba apoyado casualmente contra un archivador, los brazos cruzados. Sus ojos oscuros eran ilegibles bajo las luces tenues. Era un hombre acostumbrado a estar donde no debía. Su presencia tenía más peso del que sugería su actitud relajada. Eleanor ajustó sus gafas con una calma que no alcanzó a su pulso. Qué desafortunado, reflexionó. Desprecio las interrupciones. Los labios de Lucian se curvaron levemente, pero en su expresión no había diversión. Eso nos hace dos. Un largo silencio, una batalla tácita de voluntades. Luego, sin una palabra más, Lucian metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña llave. Brilló débilmente entre sus dedos. No solo ofrecía acceso, ofrecía entendimiento. Digamos que tengo mis dudas sobre los informes oficiales, murmuró. Eleanor se hizo a un lado, observando cómo encajaba la llave en la cerradura, y la giraba con un clic tranquilo y deliberado. La puerta del gabinete se abrió. Lucian retiró un archivo grueso, y lo hojeó con la facilidad de alguien que había hecho esto antes. Luego, lo colocó en el escritorio entre ellos. Sus dedos permanecieron en la portada por un instante, antes de exhalar, lento y medido. He visto las cifras, discrepancias en la financiación, adquisiciones de emergencia, anulaciones de seguridad. Los números no cuadran. Los dedos de Eleanor recorrieron el borde del archivo antes de abrirlo. Adquisiciones de materiales, aprobaciones de presupuesto, autorizaciones con firmas que no deberían haberse otorgado tan fácilmente. Las sumas eran asombrosas, la urgencia, inusual. Eleanor giró otra página. Esquemas, un plan para algo desconocido, algo enmascarado entre capas de burocracia. Pero lo más inquietante no era lo que estaba ahí, era lo que faltaba. No había proveedores identificables, no había inspecciones registradas, solo un rastro de papel diseñado para no llevar a ninguna parte. No se trata solo de dinero, murmuró Eleanor. Lucian apretó la mandíbula. No lo es. Miró hacia el pasillo vacío, su voz más baja ahora. Y no somos los únicos que están mirando. El aire en el archivo cambió. El silencio ya no era rutina. Se sentía para cuando los corredores del consorcio quedaron vacíos, Eleanor ya se estaba moviendo. El sector de ingeniería era un mundo completamente diferente por la noche. El eco de la actividad diurna se había desvanecido, dejando tras de sí una quietud pesada, llena de expectativa. Las luces fluorescentes zumbaban por encima, proyectando reflejos pálidos en los pisos pulidos. Las sombras se agrupaban en los rincones, donde las cámaras de seguridad parpadeaban como centinelas mecánicos. Eleanor avanzó con cuidado,
silenciosa. Sus suelas suaves aseguraban que nadie la oyera. Se movía con la confianza calculada de una mujer que pertenecía exactamente donde estaba, aunque no debería estar en ningún lugar cerca de los laboratorios restringidos. La tarjeta de acceso de Lucian pesaba en su mano enguantada. La puerta del laboratorio de ingeniería restringido estaba justo frente a ella, sin adornos, sin escáner biométrico, solo un simple panel de acceso, como si nadie hubiera esperado que el peligro viniera desde dentro. Eleanor deslizó la tarjeta, y el lector parpadeó en rojo. Acceso denegado. Ella frunció levemente el ceño. Lo intentó de nuevo. Acceso denegado. Pero esta vez, se encendió una luz en el pasillo. No estaba sola. Una breve pausa. Una duda en el sistema. Por una fracción de segundo, el silencio se sintió demasiado completo. Entonces, el escáner parpadeó. El bloqueo se desconectó con un clic suave. Eleanor exhaló lentamente. Sus dedos se apretaron alrededor del mango. Esto era todo. Cualquier cosa que quedara más allá de esta puerta, ya no era mera sospecha. Era una prueba. Pero, ¿prueba de qué? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar alguien para mantenerlo oculto? La puerta se abrió con un susurro de metal contra metal. Eleanor Ward entró y su presencia se disolvió en la inmensidad del laboratorio de ingeniería. Sobre su cabeza, las vigas de acero expuestas se alzaban como las costillas de una gran bestia mecánica, y el aire contenía el fuerte aroma de aceite y tinta, un marcado contraste con el estéril y aséptico ambiente de las oficinas corporativas. Largas mesas de redacción se extendían en filas precisas, planos y esquemas fijados contra las paredes, como una galería de secretos. Aquí latía el corazón del último proyecto de Armitage Rey. Eleanor se movió entre las mesas, sus dedos enguantados recorriendo los bordes de los documentos dispersos. Sus gafas con montura dorada atrapaban la tenue luz. Su mirada aterrizó en un plano, los márgenes entintados con anotaciones rojas, frenéticas, apresuradas, inestable a velocidades más altas. Requiere más pruebas. Las palabras resonaron en su mente como un eco de un fantasma enterrado hace mucho tiempo. Harvey Thorne había escrito algo similar en su diario, una advertencia, silenciada entre los informes oficiales. Si él lo supo, ¿quién más también lo sabía? ¿Cuánto se había ignorado deliberadamente? De repente, un leve susurro afuera envió un escalofrío por su columna vertebral. Pasos, medidos, deliberados. No eran las pisadas apresuradas de un técnico trabajando tarde. Era otra cosa, algo intencional. Eleanor exhaló, deslizando su silueta en las sombras al lado de un gabinete alto. Los pasos se detuvieron justo detrás de la puerta. Luego, un murmullo bajo, apenas audible. El nuevo asistente, manténla vigilada. Si cava demasiado profundo, una pausa, más afilada esta vez. No habrá errores esta vez. El agarre de Eleanor se apretó sobre el borde del plano. La puerta se abrió ligeramente. Una figura alta se recortó contra la luz tenue del pasillo. Silencio, pesado, grueso. Entonces, la puerta se cerró de nuevo. Los pasos se desvanecieron. Eleanor no se movió, aún no. Solo cuando el aire se asentó, finalmente exhaló y alisó la tela de su manga. Ya sospechan de mí. Eso solo podía significar una cosa. Se estaba acercando. Se deslizó fuera del laboratorio, sus pasos calculados, midiendo cada movimiento. El silencio del pasillo ya no era el vacío común de una oficina nocturna. Era algo más denso, atento. Ella ajustó sus gafas, resistiendo la tentación de mirar sobre su hombro. Para cualquier observador, solo era una asistente más regresando de un recado. Nada más, pero ella lo sabía mejor, y ellos también. Entonces, una voz rompió la quietud. Trabajando hasta tarde, señorita Ward. Eleanor se detuvo. A la vuelta del pasillo, en el tenue brillo de la iluminación de emergencia,
Un hombre se inclinaba casualmente contra la pared. Dennis Griffith, sus mangas arremangadas, sus dedos manchados de tinta y aceite, parecía agotado, pero sus ojos, afilados y calculadores, decían otra historia. Él no estaba cansado, estaba observando. Los dedos de Eleanor se cerraron levemente sobre el mango de su bolso. No lo había escuchado acercarse. Todos estamos bastante ocupados aquí. Griffith se apartó de la pared con un movimiento fluido. Su tono era ligero, pero sus ojos, afilados como cuchillas. Siempre es interesante ver una nueva cara. ¿Cómo te estás instalando? Eleanor le ofreció una sonrisa educada, imposible de leer. Todos han sido muy amables, aunque el accidente, qué terrible. Un destello en su expresión, un instante de duda, luego, un asentimiento medido. Sí, una tragedia. Su voz era estable, demasiado estable, pero estas cosas suceden en la investigación de vanguardia. Es desafortunado, pero seguimos adelante. Sus palabras estaban demasiado pulidas, demasiado ensayadas. Eleanor inclinó la cabeza con suavidad. Por supuesto, pero me pregunto. Sus ojos se fijaron en los de él. Fue realmente un accidente. El silencio se estiró entre ambos. Por un momento, casi imperceptible, su compostura flaqueó. Solo un parpadeo, pero luego, sin esfuerzo, recuperó su expresión. Una media sonrisa, casi divertida. Un día aquí y ya formulando teorías, Eleanor dejó escapar una suave risa. Dios mío, no, solo la curiosidad de una vieja secretaria. Griffith la estudió por un largo momento, demasiado largo. Entonces, con un movimiento casual, giró sobre sus talones y se encaminó por el pasillo. Ven. Evelyn ofreció una sonrisa practicada. Solo revisión de registros antiguos. Ese accidente de tren. Por una fracción de segundo, algo parpadeó en la cara de Dennis. Luego desapareció, reemplazado por su sonrisa usual, ilegible. Sí, murmuró, desgraciado. Pero cada innovación requiere sacrificio. Las palabras se deslizaron por su columna como hielo. ¿Pero qué pasaría si ese sacrificio fuera deliberado?, preguntó, con un temblor de inocencia calculada en su voz. La sonrisa de Dennis no vaciló, pero ella vio el cambio minúsculo en su postura. Lo sabía. ¿Estás desarrollando nuevas teorías? Solo la curiosidad de una mujer en el lugar equivocado, en el momento adecuado. Evelyn ajustó sus gafas nuevamente. Entonces ven. Hizo un gesto hacia el pasillo. Discutamos sobre el té. El café estaba lleno de un calor extraño. Café, humo de cigarro y susurros tejidos en el aire como hilos en un tapiz sin terminar. Las conversaciones se cernían, esperando ser tragadas por el ruido de los granos molidos y el tintineo de las tazas. Evelyn se sentó en una cabina aislada, girando su té, su reflejo más oscuro que sus pensamientos. Frente a ella, Albert Thorne, un hombre que no solo parecía asustado, sino atormentado, cargando la muerte de su hermano como una sombra imposible de sacudir. Colocó un diario desgastado en la mesa, como una confesión. Encontré esto escondido. Su voz era apenas un susurro. Pertenecía a mi hermano. Evelyn lo abrió. La escritura a mano era ordenada al principio, estructurada, pero al pasar las páginas, se desentrañaba en garabatos erráticos. El descenso de un hombre que sabía demasiado. Sistema de frenado comprometido a propósito. Evelyn contuvo un aliento lento y giró otra página. Falta de prueba esperada. Desastre necesario para futuras inversiones. Sus dedos se crisparon. Esto no era un defecto. Esto era una conspiración, una catástrofe cuidadosamente elaborada, donde las vidas humanas eran peones en un juego de codicia corporativa. Lo convirtieron en un espectáculo, susurró Albert, con la voz temblorosa. Mi hermano lo vio, y por eso lo silenciaron. Evelyn dejó que una pausa se asentara entre ellos. Luego tomó un sorbo lento de su té. Ya no era solo una investigadora,
Estaba pisando un campo de batalla. Entonces, ¿qué hacemos? Albert apretó la mesa, buscando resolución. Evelyn encontró su mirada. Su sonrisa era tranquila, pero resuelta. La sonrisa de alguien que estaba lista para desmantelar una mentira. Los exponemos. Afuera la ciudad siguió adelante, ajena a la conspiración que se desentrañaba dentro del café con poca luz. Pero pronto, el mundo lo sabría. La caza había comenzado. Marel nunca había sido de las que dejaban que los secretos durmientes permanecieran intactos. El café estaba detrás de ella ahora, su calidez y susurros de conspiración disolviéndose en el inquieto zumbido de la mañana de Londres. Los tranvías avanzaban a lo largo de sus rieles. Las voces afiladas de los vendedores de periódicos cortaban el aire, y el ritmo constante de los zapatos pulidos resonaba contra los adoquines. Pero Marel siempre había preferido los lugares donde el mundo se movía un poco más lento, donde el peso de los secretos podía asentarse sin perderse en la corriente del comercio diario. Tomó asiento en un banco gastado del parque, sus dedos enguantados descansando sobre el cuero ajado del diario de Harvey Thorne. Era más que una simple colección de notas, era una cuenta regresiva. Frente a ella, Albert Thorne permanecía en el borde del camino, los nervios desgastados en las costuras de su ser. Sus dedos trabajaban el borde de su sombrero con un ritmo ausente, desesperado. «Tenemos suficiente», murmuró, con la voz tensa de urgencia. Sus notas, sus sospechas, todo está aquí. Si lo llevamos a las autoridades ahora, tienen que escuchar. Marel apenas se movió, solo elevó ligeramente su mano, pero fue suficiente. Albert se quedó en silencio. Su mirada parpadeó hacia dos mujeres que pasaban con chismes ociosos. Su risa era un velo sobre la verdadera oscuridad de la ciudad. Cuando se alejaron, ella habló. Su voz llevaba el peso de la certeza inquebrantable. La verdad debe estar en terreno sólido, señor Thorne, no en arena. Albert exhaló, la frustración curvando sus dedos en puños. ¿Cuánto más seguros necesitamos estar? Su voz se rompió, el dolor crudo detrás de sus palabras. Mi hermano vio el sabotaje, lo escribió. Él, su voz vaciló, la emoción atrapándole la garganta, y lo mataron por eso. La expresión de Marel permaneció compuesta, pero sus ojos, afilados detrás de los bordes dorados de sus gafas, brillaron con un destello de algo inquebrantable. ¿Y si vamos a las autoridades ahora, qué tenemos? Su mirada se fijó en él. Notas, sospechas, una pausa, o les damos algo innegable. La realización golpeó al ver entonces, la había subestimado. Había pensado que era solo una buscadora de verdad, pero ella era algo completamente diferente. Vendrán tras de ti, dijo su voz ahora más tranquila. Los labios de Marel se curvaron ligeramente. Hubo un destello de diversión en su mirada. Ese sería su error. A lo lejos, la campana de un tranvía resonó en la distancia. Una brisa agitó el dobladillo de su abrigo, mientras se levantaba, sujetando el broche de su bolso con una resolución tranquila. Todavía tenemos trabajo que hacer. Se giró y caminó de regreso a la ciudad, hacia el consorcio de Mervyn Rail, hacia la guarida de la ambición pulida y las amenazas ocultas. Albert la vio alejarse. Luego, bajó la mirada hacia las inquietas hojas de otoño. El viento había cambiado, se acercaba una tormenta, y Marel caminaba directamente hacia ella. Marel se tensó ligeramente. ¿Una ventaja para la aceleración?, murmuró. Entonces contaban con el éxito, o tal vez dejó que el pensamiento permaneciera oscuro y sin terminar. Evelyn tragó. Harvey lo sabía, dijo, su voz dura al darse cuenta. Vio algo, tal vez un ajuste al sistema de frenado, tal vez una parte cambiada en el último momento, pero lo sabía. Las piezas hicieron clic en su lugar, formando una imagen que ninguna de las dos mujeres quería ver, pero que ya no podían ignorar.
Esto nunca se trató de eficiencia, se trataba de un desastre orquestado, un fracaso rentable, un sacrificio envuelto en ambición corporativa. Marel exhaló, doblando el memorando cuidadosamente entre sus dedos, alejándolo como si fuera un arma cargada. Entonces, es hora de que comencemos a ponerlos nerviosos, dijo, su voz tranquila, pero con el filo de algo letal. El juego ya había comenzado. Ahora, era su turno de hacer el próximo movimiento. Sarah Whitmore siempre había creído que la verdad era como una brasa enterrada bajo las cenizas, paciente, esperando el aliento adecuado para encenderse. La sala del hotel, detrás de ella, estaba llena de conversaciones silenciosas y el tintineo de la cristalería, pero su calor hacía poco para suavizar el frío de lo que ahora llevaba en su mente. Las calles de Edimburgo estaban vivas una vez más. La niebla de la mañana se despegaba mientras los carruajes retumbaban sobre los adoquines y los pasos apresurados resonaban contra las fachadas de piedra. Sin embargo, Zara prefería las esquinas más tranquilas, los lugares donde uno podía sentarse en silencio y ver el mundo moverse a su alrededor. Se instaló en un banco desgastado en el borde de Princess Street Gardens, con los dedos apretados alrededor del delicado cierre de su bolso de cuero. Dentro, el documento robado de las oficinas privadas de Hawthorne Shipping pesaba más de lo que debería. Su tinta era un testimonio de la conspiración que le había costado la vida a 2 hombres. Frente a ella, Daniel Ashford estaba tenso, sus nudillos blancos contra el borde de su sombrero. «Esto es suficiente», dijo, su voz llena de urgencia. «Llevamos esto a las autoridades ahora y ellos». Zara levantó una mano enguantada, un movimiento tan sutil pero imponente que Daniel se quedó en silencio. Se giró ligeramente, escuchando los murmullos de una pareja que pasaba, sus palabras ligeras con charlas de teatro e invitaciones a cena. «No aquí, aún no». Cuando se alejaron lo suficiente, su voz fue tranquila, pero inflexible. «Necesitamos más que sospechas, Daniel. Necesitamos algo innegable». Él dejó escapar un aliento agudo, hundiéndose en el banco a su lado. «Mi hermano tenía miedo», murmuró. Encontró las entradas del libro mayor. Siguió los nombres, lo escribió todo, y lo mataron por ello. Zara permaneció compuesta, ojos fijos en el paisaje urbano más allá. «¿Y si vamos ahora? ¿Qué les damos? Un puñado de notas, una teoría». Se giró para encontrarse con su mirada. Sus ojos azules brillaban como acero bajo la luz de la mañana. «¿O les damos una soga tan apretada que no tengan espacio para liberarse?» Daniel dudó. Algo cambió en su expresión. Entendimiento, quizás, o una admiración reacia. «Vendrán tras de ti», advirtió. Zara suspiró, como si estuviera considerando la posibilidad. Pasó la hora. La sala de registros tenía el silencio solemne de una tumba. Sus luces fluorescentes zumbaban débilmente por encima de las filas de gabinetes imponentes. Evelyn Barrett se mantuvo rígida cerca del pesado escritorio de roble, su aliento desigual mientras agarraba un memorándum amarillento entre los dedos temblorosos. «Lo vi», susurró, su voz apenas más que un hilo de sonido. «Lo ordenaron Zara. Justo aquí». Tocó el papel, el gesto afilado traicionando la tensión en sus manos. No solo ignoraron los controles de seguridad, se aseguraron de que no sucedieran. Zara dio un paso adelante, tomando el papel con cuidado deliberado. La nota era precisa, su redacción sin pretensiones, sin tipo de bonificación por finalización acelerada. «No hay auditoría externa antes de la evaluación final, una recompensa por cortar esquinas, una garantía silenciosa de que el barco tendría éxito. O quizás más convenientemente fallaría». Evelyn tragó duro. Harrison lo sabía. Su voz sonaba cruda. «Debe haber visto algo. Un defecto en el diseño, un error de cálculo, tal vez uno intencional».
Su aliento se enganchó. Sabían Zara, sabían y lo dejaron suceder. El agarre de Zara en el papel se apretó, pero su expresión permaneció ilegible. La pregunta es, ¿por qué? Evelyn miró hacia el gabinete cerrado cerca de la pared lejana. Si hay más, estará allí. Pero los instintos de Zara estaban afilados por años de peligro tácito, de leer el cambio en una habitación como un marinero lee la marea. El aire había cambiado, algo invisible, algo estaba mal. Colocó el papel con cuidado, alisando sus bordes como si nunca hubiera sido perturbado. No esta noche. Los ojos de Evelyn se abrieron. Pero, si sospechan de nosotros, Evelyn, esto termina aquí. Si sospechan, nunca tendremos otra oportunidad. Un latido de silencio. Luego, un asentimiento lento y reacio. Zara se enderezó, ajustó los pliegues de su abrigo y levantó su bolso. Mañana, dijo suavemente, tendremos mucho cuidado. Evelyn dudó. ¿Y si no lo somos? Los labios de Zara se curvaron en algo que no era una sonrisa. Entonces, seremos muy inteligentes. La quietud de la sala de registros parecía profundizarse a medida que se separaban, el crujido lejano del edificio estableciendo el único sonido más allá de su respiración, pero el silencio ya no se sentía vacío, se sentía vigilante. El corredor se extendía largo y estrecho. El piso pulido reflejaba las luces estériles de arriba. El turno de la tarde se había desangrado, dejando solo los ecos huecos de la industria. Zara caminó a un ritmo sin prisas, cada paso medido, cada uno de sus movimientos preciso. Había perfeccionado el arte de aparecer exactamente donde pertenecía, incluso cuando no lo hacía. Y entonces, señorita Whitmore, la voz era suave, deliberada, del tipo que podía comandar salas de juntas y negociaciones con la misma facilidad. Zara se volvió, de pie al final del pasillo, equilibrada como si hubiera estado esperando, estaba Eleanor Ramsay. El resplandor de las lámparas superiores capturó los ángulos afilados de su rostro, el brillo sutil de las perlas en su garganta. Su vestido azul de medianoche, inmaculado y severo, se aferraba a su marco como una armadura. Sonrió, pero era una cuchilla envuelta en seda. Espero que estés encontrando tu papel satisfactorio, siguió Eleanor, con ligereza. Valoramos la lealtad aquí en Hawthorne Shipping. Zara se apretó las manos sobre su bolso. Su voz fue un eco perfecto de indiferencia educada. Muy feliz, gracias. Todos han sido muy complacientes. Bien, murmuró Eleanor. Nos gusta que nuestra gente se sienta como en casa. Se acercó, lo suficiente como para que sus próximas palabras aterrizaran exactamente donde las quería. Por supuesto, eso requiere un cierto nivel de confianza. ¿No estarías de acuerdo? Zara inclinó la cabeza, considerando. La confianza es algo valioso. La expresión de Eleanor permaneció sin cambios, pero algo en sus ojos parpadeó. Un depredador que prueba a su presa. Luego, con la misma gracia inquebrantable, exhaló y reanudó su camino. El juego había cambiado. Si continuaba, podría convertirse en el próximo accidente. Pero cuando cruzó la puerta y el aire frío de la noche la envolvió, su resolución se mantuvo firme, porque ahora estaba segura. Estaba muy cerca. Una tenue luz parpadeaba sobre Eleanor Grace, mientras ajustaba los delgados guantes de cuero en sus dedos. Sus ojos, fijos en los planos envejecidos extendidos ante ella, brillaban con una determinación férrea. La tinta se había desvanecido, pero la intención seguía afilada como una navaja. Este tren nunca estuvo destinado a tener éxito. Frente a ella, el Dr. Simon Hale exhaló bruscamente, su mirada inquieta deslizándose hacia la pesada puerta de acero de los archivos. No deberíamos estar aquí por tanto tiempo, murmuró, su voz tensa con un dejo de ansiedad. Los labios de Eleanor se curvaron ligeramente, pero no en una sonrisa.
La verdad no mantiene horarios de oficina. A su lado, Daniel Frost, un hombre que había pasado más años encubriendo pecados corporativos que exponiéndolos, apretó la mandíbula. Si nos encuentran, entonces nos aseguraremos de que lo lamenten. Eleanor lo interrumpió con calma, deslizándole una delgada carpeta. El contenido era condenatorio, órdenes de suministro que no coincidían con los envíos, informes de seguridad alterados, firmas falsificadas con una precisión desesperada. Necesitamos más, determinó Eleanor, su voz medida. Prueba física. Si no les mostramos las grietas en la estructura, nunca creerán que la casa está a punto de colapsar. Hale se ajustó las gafas, vacilando. ¿Te refieres a los prototipos? Eleanor asintió con firmeza. Las modificaciones, el sabotaje, las fallas que han ocultado. El silencio se asentó entre ellos, denso como el polvo en los archivos. Finalmente, Daniel exhaló con pesadez, pasando una mano por su rostro. El piso de ingeniería está bloqueado después de horas. Entonces, Eleanor se puso de pie, alisando los pliegues de su abrigo. No entraremos por la puerta principal. Su mirada recorrió a ambos hombres con serena determinación. Si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Hale tragó, luego asintió lentamente. Entonces hagámoslo contar. La noche los engulló mientras se deslizaban por pasillos impregnados del olor a aceite y metal. El aire vibraba con el zumbido residual de las máquinas dormidas. El taller se extendía vasto y sombrío, sus estructuras esqueléticas alzándose como monumentos a la ambición inacabada. Eleanor se movió con precisión letal, sus dedos rozando el acero frío mientras avanzaba entre locomotoras inacabadas. Se agachó junto a un panel de control, y con un movimiento rápido, abrió la escotilla de acceso. Una única placa de circuito brilló bajo el tenue resplandor de su linterna. El número de serie había sido alterado, la inscripción original, lijada y reescrita. Un escalofrío de satisfacción recorrió a Eleanor. Aquí, susurró, entregándolo a Hale. Esto es lo que mata al tren. Él giró la pieza en sus manos, su expresión oscureciéndose. Esto no es incompetencia, es intención. Antes de que pudiera guardarlo, un sonido perforó la quietud. Pasos, lentos, deliberados. Eleanor se volvió, su pulso estable. Una figura emergió de la penumbra, su corbata, ligeramente aflojada, su rostro, desgastado por secretos demasiado tiempo ocultos. Julian Marks, un hombre que había construido su carrera, silenciando a personas como ellos. Estás jugando un juego peligroso, dijo suavemente. Eleanor inclinó la cabeza, su sonrisa nunca alcanzó sus ojos. También lo es usted, señor Marks. La diferencia es que yo juego para ganar. La vasta sala de archivos vibraba con el débil zumbido de fluorescentes envejecidos. El resplandor parpadeante proyectaba sombras inquietantes entre las hileras de gabinetes oxidados. El polvo danzaba en el aire, como los susurros de secretos que el tiempo intentaba sepultar. En el centro de todo, sentada a una mesa de madera desgastada, Eleanor Graves no apartaba la mirada de la carpeta que Evelyn Holloway acababa de depositar frente a ella. Al otro lado de la habitación, Daniel Wren paseaba con inquietud, las manos enterradas en los bolsillos de su abrigo, la mandíbula tensa. El silencio se estiró entre ellos, cargado de verdades tácitas. Eleanor golpeó la mesa con las yemas de los dedos. El sonido resonó como un disparo. «Quieren borrarlo todo», murmuró Evelyn, empujando sus gafas por el puente de la nariz. Los registros, las transacciones, las modificaciones, todo. Revisé esta mañana. Los archivos están desapareciendo. Si esperamos más, no quedará nada. Daniel exhaló con frustración, sacudiendo la cabeza. Los informes financieros no significan nada para el público. No les importan los números,
les importa el impacto. La expresión de Eleanor no cambió. Entonces se lo mostramos, dijo simplemente. Evelyn frunció el ceño. ¿Cómo? Eleanor entrelazó los dedos. Su voz, tranquila, su seguridad, absoluta. Fotografías, componentes alterados, planos que prueben un fracaso deliberado. No solo les contamos la verdad, se la hacemos ver. Daniel dejó de caminar, miró entre ellas. Eso significa entrar al laboratorio de ingeniería. Evelyn se tensó. Eso es imposible. Eleanor simplemente sonrió. No imposible, corrigió. Solo bastante difícil. El taller de ingeniería era una catedral de acero y sombras. Durante el día, rugía con la fuerza de la industria, pero de noche, era otra cosa, un lugar hueco y silencioso, un santuario de secretos. Eleanor avanzó con cautela, la pequeña cámara en sus manos enguantadas se mantuvo firme, mientras presionaba el obturador, un parpadeo de luz, luego oscuridad. Frente a ella, el motor se alzaba imponente, sus entrañas expuestas en un laberinto de metal y circuitos. Estampado en uno de sus componentes centrales, había una sola palabra deficiente. Sus labios se tensaron. Tomó otra foto, luego deslizó la cámara en su bolso. Con dedos precisos, liberó una pequeña placa de circuito. La inclinó bajo la tenue luz. Los números de serie habían sido raspados y reimpresos, un reemplazo intencional, una falla deliberada. Cuando lo guardaba en su abrigo, un sonido rompió la quietud. Pasos, de las sombras, una figura emergió. Daniel Griffith, su abrigo desabrochado, sus mangas arremangadas, sus manos, sueltas a los costados, parecía exhausto, como un hombre que había llegado a su punto de quiebre. Su voz, baja y cargada de culpa. Si buscas pruebas, no necesitarás mucho más que esto. Los dedos temblaban mientras lo sostenía. Esto es todo, dijo con voz ronca. No solo cortaron esquinas, construyeron el fracaso en el diseño. Eleanor desplegó el documento bajo el pálido brillo de una lámpara colgante, su pulso estabilizándose mientras leía las anotaciones condenatorias. El sabotaje era innegable. Daniel tragó saliva. Vendrán tras ti. Eleanor metió el plano en su bolso, sus ojos brillando detrás de sus gafas. Pueden intentarlo, murmuró. La gran sala de exposición de la corporación Rail de Novacorp brillaba bajo el peso del exceso. Arañas resplandecientes con fuego frío, mármol pulido reflejando los rostros ansiosos de inversores y funcionarios. En el centro del escenario, un modelo a escala del tren revolucionario de alta velocidad relucía bajo los focos. El aire vibraba con anticipación. Los reporteros sostenían sus blocs de notas, bolígrafos preparados como armas. Los ejecutivos se alineaban en filas calculadas, sus sonrisas afiladas como vidrio pulido. Y entonces estaba ella. Victoria Ramsey avanzó con la seguridad de quien posee el mundo. Su vestido azul medianoche crujía. Los tacones resonaban contra el suelo del escenario. Al llegar al micrófono, su voz era sedosa, equilibrada, impecable. Damas y caballeros, comenzó. Esta noche, presentamos el futuro del transporte. Un murmullo de aprobación se extendió entre la multitud. Pero entonces, un susurro, un movimiento, un cambio imperceptible en el aire. La primera señal de perturbación fue sutil, una fila de reporteros intercambiando miradas, murmurando. Luego, el clic inusual de las cámaras disparando en el momento equivocado. Y después, una voz. Creo que es hora de una perspectiva diferente sobre el progreso. El silencio cayó como una losa. Era una voz firme, tranquila, bordeada de una certeza inquebrantable. No la voz de una asistente sumisa, no la voz de una mujer relegada a los libros contables y los registros olvidados. Era la voz de Eleanor Graves. Y estaba allí, de pie al pie del escenario, sus manos enguantadas descansando sobre el broche de su bolso. Su presencia,
una onda expansiva en el orden cuidadosamente mantenido de la noche. La seguridad vaciló, insegura. Los dedos de Victoria se crisparon alrededor del micrófono, su sonrisa ensayada tambaleándose en los bordes. Disculpe, Eleanor avanzó. Detrás de ella Evelyn y Daniel ya estaban en acción, archivos subiendo a la nube, evidencia entregada a los periodistas, el plan de destrucción de Nova Corp esparciéndose, imparable. El momento cambió, se inclinó, y luego colapsó por completo. El silencio que siguió no fue de asombro, fue el silencio antes del desastre, y Eleanor Grace, firme en medio de los escombros, solo sonrió. Las cámaras parpadearon en explosiones implacables de búsqueda de la verdad, pero ella no se movió, simplemente observó cómo el edificio del engaño se derrumbaba a sus pies. En medio del caos, Reginald Stokes dio un solo paso atrás. Había perdido. Marianne Locke, siempre la arquitecta tranquila de la verdad, ajustó el cierre de su bolso. Se acabó, y todos lo sabían. Afuera, el gemido de sirenas rasgó la noche, sus ecos rebotando en las imponentes paredes de vidrio de Renshaw Aeronautics. El aroma del champán y la costosa colonia ahora se mezclaba con algo más: miedo, incertidumbre, el implacable estruendo de una reputación desmoronándose. Y en el centro de todo, Stokes permaneció inmóvil, su imperio desmoronándose bajo el peso de la verdad. Los oficiales avanzaron con una eficiencia tranquila, sus zapatos pulidos resonando contra el mármol. Uno dio un paso adelante, su voz era firme, ensayada, la voz de un hombre acostumbrado a pronunciar lo inevitable. Señor Stokes, dijo, está bajo arresto por conspiración para cometer fraude, peligro imprudente y obstrucción de la justicia. Stokes no se resistió, no protestó, pero cuando lo guiaron a través de la multitud susurrante, pasando por los periodistas, esquivando a los inversores que ya murmuraban sobre control de daños, su mirada encontró la de Marianne. Por una fracción de segundo, algo brilló en sus ojos, no ira, no desafío, reconocimiento, y luego desapareció, tragado por la inexorable marcha de la justicia. Renshaw Aeronautics se había construido sobre el poder, la innovación y el prestigio inquebrantable, pero ahora se había estrellado. Cerca del borde de la sala, Albert Holloway, el hermano del ingeniero asesinado, observó la escena con los hombros tensos, las manos enterradas en los bolsillos de su abrigo. El agotamiento lo invadía. Había esperado demasiado por justicia. Marianne Locke se giró. Su trabajo estaba completo. La verdad había aterrizado, y no había turbulencia lo suficientemente fuerte como para detenerla ahora. Un silencio cayó sobre los grandes pasillos de la Corporación de Aerodinámica de Wellington, cuando Eleanor Grace, compuesta pero inquebrantable, dio un paso al frente. El aire estaba impregnado del aroma de caoba pulida y el zumbido distante de la maquinaria. Progreso en movimiento, o al menos, eso afirmaban. Pero Eleanor sabía la verdad. Ajustó los puños de encaje de sus guantes antes de hablar, su voz cortando la tensión como un bisturí a través de la seda. Damas y caballeros, anunció con calma, lamento informarles que, debajo del reluciente exterior de este imperio, se esconde una base de engaño. Un murmullo se extendió, susurros alarmados, cuerpos inquietos. Al final de la larga mesa de conferencias, Winston Hale, el venerado CEO de la compañía, se sentó rígido, sus nudillos, blancos contra la madera pulida. Esto es absurdo. Su voz, carente de la autoridad habitual. Eleanor no titubeó, sacó un conjunto de documentos de su bolso, y los extendió con un golpe deliberado sobre la mesa. Planos, órdenes de compra, informes de seguridad falsificados, los colocó con precisión quirúrgica. Cada uno es testimonio de los esfuerzos desesperados por encubrir el sabotaje fatal de Leiter. 309b.
Los jadeos se propagaron como ondas en el agua. Un periodista, al fondo de la sala, corrió hacia su cámara. Un ejecutivo cambió de postura, su mirada buscando la salida más cercana. Esto, continuó Eleanor, levantando una fotografía granulada en blanco y negro, es una turbina comprometida. Su integridad, debilitada a propósito para garantizar una falla estructural en pleno vuelo. La sala estalló. Winston Hale golpeó la mesa. Se está excediendo, señorita Graves. Pero antes de que pudiera seguir, una voz frágil se alzó por encima del caos. Ella dice la verdad. Todos los ojos giraron hacia Charles Seyworth, el ingeniero jefe de la compañía. Su rostro estaba pálido, como si cada secreto que había guardado hubiera empezado a pudrirlo por dentro. Me presionaron, su voz tembló, amenazaron a mi familia, si me negaba a firmar esas modificaciones, ya no puedo vivir con esto. Las palabras retumbaron en la sala. La expresión de Winston Hale se torció de furia, pero no habló. Entonces, el funcionario del Ministerio de Transporte, en silencio hasta ahora, se puso de pie. Su voz era firme, decisiva. Se abrirá una investigación a gran escala de inmediato. Los reporteros avanzaron. Los flashes chisporrotearon como petardos eléctricos. El elegante imperio que Winston Hall había construido se estaba desmoronando a su alrededor. El hombre que alguna vez dictó el destino de muchos, ahora se sentaba inmóvil, su máscara de control deslizándose. Afuera, las sirenas lloraban, sus ecos reverberando contra las paredes de vidrio de una innovación convertida en escándalo. Los oficiales avanzaron, las botas pulidas resonaron contra el mármol. Hal apenas logró susurrar sus últimas palabras. Te arrepentirás de esto. No era una amenaza, era la aceptación de lo inevitable. Eleanor sostuvo su mirada con una serenidad absoluta. La verdad siempre alcanza a los que huyen de ella. Cuando Hal fue escoltado fuera de la sala, las esposas se cerraron sobre sus muñecas con la misma finalidad que el capítulo final de una historia fallida. Eleanor simplemente ajustó el cierre de su bolso. Se acabó. La ciudad la tragó con su pulso de luces de neón reflejándose en las calles mojadas, pero no se detuvo. Por la mañana, los periódicos gritarían el escándalo, las cabezas rodarían, y el mundo seguiría adelante. Como siempre, ella se alejaría de los restos, su trabajo completo, su presencia, ya disolviéndose en las sombras, donde los secretos nunca pueden esconderse del todo.